Es día 6 de diciembre, día de la Constitución Española de 1978, se entiende. Breve vídeo para 3 reflexiones a todo mi alumnado del Instituto Padre Luis Coloma. Primera reflexión, ¿qué es una Constitución? Es un texto que contiene una ley, lo que se llama la ley fundamental, la ley que establece los fundamentos del Estado. Concretamente, es aquella en la que se establece quién tiene el poder en un Estado y cómo lo ejerce. Establece igualmente la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo es el que escribe las leyes, el ejecutivo el que las hace cumplir, el que las ejecuta, y el judicial el que juzga según esas mismas leyes. Por supuesto, puede ocurrir que en algún estado se denomine Constitución a una ley básica y fundamental que no establece la división de poderes. En ese caso, no es una Constitución auténtica. La Constitución auténtica es democrática porque establece esta separación que no se daba en tiempos pasados, en lo que conocemos como el antiguo régimen. De hecho, la primera Constitución fue la de la Revolución Francesa, que rompió con el antiguo régimen y estableció una nueva manera de regular las relaciones entre el poder y los ciudadanos. Porque en el fondo esa es la principal misión, regular cómo se articula el poder en sí mismo y en relación con los ciudadanos. Y establece que esos ciudadanos tienen una serie de derechos y de libertades que han de estar en equilibrio con el ejercicio del poder. Es decir, que pase lo que pase, el ciudadano siempre tendrá garantizados esos derechos y esas libertades, incluso aunque el Estado tenga también su propia necesidad de ejercer el poder. En el antiguo régimen, el poder del Estado podía pasar por encima de determinados derechos y de determinadas libertades si lo consideraba necesario para ejercer su poder. No así en un régimen constitucional. En definitiva, una constitución es el producto de un pacto entre los gobernantes y los gobernados. Segunda reflexión, España sabe bastante de constituciones, porque de hecho una de las primerísimas constituciones europeas fue la española de 1812, la Constitución de Cádiz, es decir, la Pepa, llamada así porque se promulgó un 19 de marzo, día de San José. La Pepa fue una constitución muy progresista para su tiempo. Fue fruto de la labor de personas de muy distinto signo y condición que se reunieron en Cádiz mientras el resto de la península ibérica se debatía en la lucha contra las tropas de Napoleón Bonaparte. En ella se integraron diferentes pensamientos, diferentes tendencias, pero todas esas tendencias tenían en común ser liberales y apostar por un sufragio universal masculino, es decir, que voten todos los hombres, todos los varones mayores de edad. Eso en aquel momento era algo verdaderamente avanzado. Por lo demás, se llegó a diferentes acuerdos entre burgueses, nobles, el clero, el alto clero, que en buena medida era liberal, etc. Y ese fruto, aunque duró poco tiempo, va a tener una trascendencia enorme, porque va a ser la constitución más plagiada por los demás países europeos durante el siglo XIX. A medida que en Europa se va extendiendo la democracia, una vez pasada la época de la Restauración y se van produciendo las diferentes revoluciones liberales, esas nuevas democracias no van a tomar como modelo la primera Constitución europea, es decir, la Constitución francesa de 1791, sino la española. ¿Por qué no la francesa? La francesa era la realmente importante. La francesa de 1791 es aquella que había aprobado la famosísima
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero tenía un problemilla, que los países europeos identificaban Constitución francesa con Napoleón, el emperador que había asolado Europa en las llamadas guerras napoleónicas, y por tanto no se quería adoptar el texto francés. Así que se fijaron en el texto español, que al fin y al cabo estaba redactado por los españoles que se habían resistido a los franceses. De tal manera que nuestra Pepa va a ser inspiración y en buena medida texto plagiado para muchos países europeos. Así que, aunque en España la Pepa estuvo poco tiempo en vigor, va a dejar honda huella en la historia de Europa. Y por eso le tenemos un enorme respeto a esta labor de los diputados que se reunieron, primero, por cierto, en San Fernando y finalmente en Cádiz. Tercera reflexión. Nuestra Constitución es la más exitosa de todas las que hemos tenido en España. Fue ratificada por el pueblo español en referéndum el día 6 de diciembre de 1978 y sigue vigente, con su polémica, cosa que es normal porque ya lleva muchos años en vigor, pero plenamente aceptada por la gran mayoría de los españoles. Esta Constitución supuso el cerrojazo a la dictadura, aunque todavía la transición desde la muerte del general Franco tenía que cerrar muchos flecos. Oficialmente la dictadura quedó suprimida con esta Constitución que estableció que España es un Estado democrático y de derecho, en la forma de una monarquía constitucional. Es decir, va a haber rey, pero el poder no está en el rey. El rey es la figura suprema del Estado, pero el poder se encuentra en el pueblo español. Es decir, se reconoce la soberanía nacional, soberanía que se ejerce a través de una serie de votaciones, a través del sufragio universal masculino y femenino, por supuesto. Esta Constitución establece la libertad y la igualdad entre todos los españoles. Establece, asimismo, el pluralismo político, es decir, se aceptan todas las ideologías. Y, asimismo, se ofrece la posibilidad de que el territorio español se articule en el futuro mediante autonomías. Esta Constitución deja muy claro que España es una unidad indivisible, pero al mismo tiempo da una flexibilidad para esa articulación autonómica que todavía hoy nos sigue causando algunos problemas. Y precisamente sobre esto quería hacer una puntualización. La Constitución del 78 fue fruto del consenso, es decir, del acuerdo entre diferentes maneras de pensar. Y no solamente entre lo que se llama la derecha y lo que se llama la izquierda del espectro político, sino también entre aquellas personas que conciben España como una unidad monolítica y aquellas otras que conciben España como un Estado plurinacional. A lo largo de la historia de España ha habido una gran cantidad de choques ideológicos por este motivo. Pensemos, por ejemplo, en los conflictos que tuvo el conde duque de Olivares en el siglo XVII con Cataluña. Pensemos en la Guerra de Sucesión Española y en los decretos de nueva planta promulgados por Felipe V. Pensemos en todo lo que trajo consigo la Primera República. Pensemos incluso en la proclamación de la Segunda República, en la que inmediatamente Cataluña saltó para declararse autónoma. Y por supuesto pensemos en el régimen dictatorial de Franco. Está clarísimo que hay muchos motivos a lo largo de la historia de España para hablar tanto de una plurinacionalidad como de una unidad del Estado español. Y aquí la discusión podría eternizarse. Hay quienes hablarán de la Edad Media y de cómo en la Edad Media la península ibérica estaba dividida no solamente en reinos cristianos por un lado y el andaluz por otro, sino que esos reinos cristianos tenían diferentes unidades independientes entre sí. Hay quienes hablarán de la Hispania romana y sobre todo de la Hispania visigoda, con capital en Toletum. La discusión, insisto, podría ser infinita y la polémica sigue estando encendida. Pero lo que aquí nos interesa de verdad es que esta Constitución llega a un punto de encuentro entre ambas posturas. Pensemos que una vez muerto Franco, vuelve a avivarse
esa polémica en torno a cómo hay que articular España. Están los que afirman que España no se puede dividir, que es una grande y libre, como decía Franco, y están los que afirman que hay que permitir que los llamados nacionalismos periféricos, como Cataluña, el País Vasco, Galicia, tengan su clarísima definición. Bueno, pues se llegó a un acuerdo entre esas dos posturas antagónicas. Y el acuerdo fue, en la Constitución, dejar claro que España es indivisible, pero también plantear esa posibilidad de autonomía, que no de separación, sino solamente de autonomía. Es decir, hubo que ceder. La Constitución española es el fruto de cesiones, de concesiones. Cada postura política cede una parte de sus deseos, de sus objetivos, para llegar a un acuerdo. Y eso es lo que ha permitido que la Constitución dure tanto tiempo. En la actualidad estamos en una crisis, la crisis económica que todos conocemos, una crisis inmigratoria fuerte y sobre todo la crisis sanitaria del coronavirus, a lo que hemos de sumar una crisis ideológica profunda y una crisis también de ese concepto de Estado del que hemos estado hablando. Y ello lleva a que las posturas se extremen. Siempre que hay crisis, las personas extreman su ideología tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, tanto hacia el nacionalismo centralista como hacia los nacionalismos localistas. Y ello no puede conducir a nada bueno. Creo que es importante recuperar el espíritu de esta Constitución. Y eso supone que todos seamos capaces de ponernos en el lugar del otro. Esto no implica renunciar a lo que creemos, a nuestros valores, ni mucho menos. Pero sí implica la obligatoriedad de entender por qué otras personas piensan de otra manera. Y por supuesto que ellas también entiendan por qué nosotros pensamos así. De esta forma es como se escribió nuestra Constitución. Y es por eso por lo que ha durado tanto. Creo que es el momento, año 2020, de intentar ser menos radicales. Y de no escudarse en verdades inamovibles y en la Constitución es esto y no otra cosa. Porque precisamente lo que la hizo grande fue dar cabida a esa pluralidad de ideologías. Así que celebremos nuestra Constitución, celebremos nuestra democracia, que eso es lo que trae la Constitución, e intentemos todos ponernos de acuerdo para evitar conflictos en el futuro y tener una España todo lo próspera y pacífica que se pueda. Gracias por la atención.